Quiero darles un resumen cortito de lo que vimos la semana pasada para que podamos proseguir y entender hacia dónde vamos. La semana pasada, en el pasaje que vimos, vimos que Marcos empieza a describir el momento donde Jesús envía a sus discípulos, a los apóstoles, ¿verdad?, a ir a predicar el evangelio, a echar fuera demonios y a sanar enfermos. Hasta este momento Jesús está enfocado, en formar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ya la amenaza en contra de Jesús ha crecido, la oposición se está haciendo cada vez más fuerte y Jesús dice: pronto voy a morir, por lo tanto tengo que preparar a la gente que está conmigo. ¿Para qué? Para que ellos sigan llevando el mensaje de verdad, el mensaje del evangelio, el mensaje que va a establecer mi reino en esta tierra. Ahí nos quedamos la semana pasada. Ahí es lo que estuvimos viendo. Vemos a Jesús, ¿verdad?, mandando a sus apóstoles a predicar, y dijimos que Jesús, en medio de esta posición, se está enfocando a ellos, está enfocándose a ti y a mí. Tú y yo somos llamados a ser discípulos de Dios. Tú y yo, como cristianos, no somos llamados solamente a venir a la iglesia cuando queremos o cuando podamos, ¿verdad? Somos llamados y venir a la iglesia cuando queremos y podamos, simplemente para que Dios nos ayude o haga algo en nuestras vidas. La realidad es que sí, Dios puede hacer cosas en tu vida, Dios quiere hacer cosas en tu vida, Dios quiere que vivas una vida bendecida, Dios quiere que vivas una vida con propósito, donde te puedas llegar en la noche y decir: qué padre que hice hoy estas cosas en el nombre de Dios, qué hermoso poder descansar, qué padre mi familia, qué padre mi matrimonio. Dios quiere que experimentes todo eso, Dios no está en contra de eso, pero el mayor propósito es que tú estés bien con Él. ¿Por qué? Porque tu relación con tu esposa no depende de qué tan bien te lleves con tu esposa o qué tan buena comunicación tengas con ella. Depende de qué tan cerca estés de Dios. Y lo mismo, tu relación con tus hijos va a ser determinada o es íntimamente relacionada con tu intimidad con Dios, porque la proximidad con Dios hace que todas las cosas se vayan arreglando y tengan propósito. Entonces, ¿están conmigo? Esto es muy importante, y ese propósito y esa relación con Dios nos va a llevar a ser confrontados con una verdad, porque esa verdad es la que va a establecer nuestra vida y nos va a ayudar a vivir de la manera correcta. ¿Me están siguiendo? Esto es muy importante. Entonces, ¿verdad?, Jesús se está enfocando en ellos, y ahora vamos a ver que de la nada Marcos es como si hiciera un paréntesis o como si dijera: bueno, déjenme introducir esto en la historia. Acuérdense que Marcos está llevando una narrativa, ¿verdad? Está contando una historia, y ahora Jesús está enfocado en discipular a sus apóstoles para que ellos prosigan con el establecimiento de ese reino que se basa en verdades, ¿verdad?, en principios del reino de Dios. ¿Para qué? Para que todo vuelva a tener la armonía que debió tener desde el principio, antes de la caída. Ahora, de repente en este momento, Marcos empieza a hablar de la muerte de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué de repente vemos que los discípulos están predicando y regresan? Vamos a ver que regresan ellos bien contentos con Jesús y decían: los demonios se nos sujetaban, Jesús, estuvo padrísimo, experimentaron el poder de Dios, el poder de predicar la palabra de Dios, sanaron gente. Están impresionadísimos, están padrísimos, está todo bien bonito, pero en ese momento, ¿verdad?, Marco empieza a hablar de la muerte del Juan el Bautista. ¿Por qué hace esto? Y esto es muy importante. A mí me encanta entender, bueno, ¿por qué Marcos está introduciendo este pasaje exactamente donde lo está poniendo? ¿Por qué lo hace exactamente después de que los discípulos son enviados a predicar el evangelio? ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios al inspirar a Marcos que escriba este pasaje exactamente donde lo escribe? Eso me encanta a mí analizarlo, porque me ayuda a entender la mente de Dios al instruir, ¿verdad?, a Marcos. Me ayuda a entender qué es lo que me quiere decir Dios en este momento. Llevo una narrativa, voy entendiendo lo que va haciendo Marcos, lo que va diciendo Marcos, lo que va revelando Marcos acerca del evangelio de Jesús, cómo se mueve Jesús, cuál es el llamado de Jesús, vemos todas estas cosas, y en este momento crucial, de repente vemos que empieza a hablar de Juan el Bautista. ¿Y por qué lo hace? Y aquí está muy clave, es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué lo hace? Primero, porque la historia de la decapitación de Juan el Bautista nos va a mostrar un patrón
crítico. Di conmigo, patrón crítico. Este patrón crítico nos lo va a mostrar porque le va a dar forma, ¿verdad? Es un patrón crítico el cual le va a dar forma a la manera en que Marcos va a escribir su evangelio. La narrativa, la forma en que él va a empezar a escribir lo hace de esta forma, influenciado por este patrón crítico. ¿Y cuál es este patrón crítico? Que las personas, aquellos que confrontan y exhiben la decadencia moral al hablar de la verdad de Dios, siempre van a enfrentar oposición violenta. ¿Qué es el patrón que quiere que entendamos Marcos? Siempre que alguien hable la verdad de Dios, va a haber oposición y muchas veces esa oposición va a ser violenta, aun cuando el mensaje sea espiritualmente legítimo. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está preparando a sus discípulos. Jesús está formando a sus discípulos en su carácter. ¿Para qué? Para que a pesar de que pase lo que pase, ellos continúen predicando el evangelio que Él va a dejar en sus manos. Que ellos sigan asegurándose que lo que Jesús les enseñó a ellos se transmita a todas las personas que van a venir al conocimiento de Él de una manera correcta y sana, sin que su enseñanza sea distorsionada. Y una de las cosas que tiene que hacer Jesús con sus discípulos es hacerles entender que cuando ellos confronten la decadencia moral, cuando confronten la cultura que está rota, distorsionada, va a haber oposición y que esa oposición puede ser súper violenta. ¿Están conmigo? ¿Por qué está haciendo esto Jesús? ¿Por qué está haciendo esto Dios? ¿Por qué quiere que entendamos esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos van a darse cuenta que el problema no es que el mensaje está mal, sino que el mensaje está exponiendo lo mal que está el corazón de las personas que están recibiendo el mensaje. Y que ellos, al ser confrontados o al ser perseguidos, no es por culpa de ellos porque ellos están haciendo algo mal, simplemente porque el mensaje siempre va a traer oposición. ¿Queda claro? Esto es muy importante. Ahora, ¿por qué lo pone en el lugar donde lo pone? ¿Por qué lo pone en esta localización estratégica? ¿Verdad? Y esto es muy significativo porque estratégicamente hablando, ¿por qué? Porque primero porque Jesús ha estado predicando y dice, voy a ser arrestado y voy a morir. Es lo primero que quiere decir. Ya Jesús viene hablando de estas cosas. Y lo segundo es estratégico donde lo puso Marcos, este pasaje, porque los discípulos han sido enviados a predicar. Como lo vimos la semana pasada, han tenido éxito hasta este momento y tienen que entender que si en algún momento llegan a arrestarlos, no deben sorprenderse. Jesús está diciendo, a mí me van a arrestar, yo voy a morir y ¿sabes qué? Te va a pasar igual. No te sientas mal, no te sorprendas, prepárate para esto. Está listo para eso. Entonces Marcos, al insertar este pasaje de la muerte de Juan el Bautista, inmediatamente después de que Jesús envía a sus discípulos a predicar, Marco quiere que sus lectores entiendan, número uno, que tener éxito en la misión que Dios nos ha dado no significa seguridad en la vida. ¿Sabes qué? Que tú prediques el mensaje y seas exitoso en predicar el mensaje de Dios no significa que vas a tener seguridad en tu vida. Y yo creo que este mensaje, o lo que te acabo de decir, dice, no es popular, pero es necesario que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si tú y yo no entendemos que aun cuando prediquemos el evangelio, vamos a ser perseguidos, aun cuando seamos efectivos en conocer la palabra, en estudiar la palabra, en tener una relación con Dios, ¿verdad? Aun cuando estemos ahí bien, haciendo la misión de Dios de una manera exitosa, no significa que yo voy a tener seguridad en todas las áreas de mi vida. Y esto es súper crucial, porque si no entendemos esto, empezamos a vivir una vida cristiana que está esperando plenitud, perfección, que está esperando que nada le vaya mal, que todo le salga perfecto, y eso no es lo que Jesús nos vino a enseñar.
Y hay mucha gente que en cuanto empiezan a suceder cosas malas, se vuelven en contra de Dios porque dice, Señor, pero yo estoy predicando tu palabra, yo estoy sirviendo, yo estoy apoyando financieramente el ministerio. Señor, yo estoy haciendo todas estas cosas, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no me siento seguro? Y la respuesta es porque nunca te dije que ibas a estar seguro. Y ahí puedes ver a Jesús, murió, puedes ver a Juan el Bautista, ahorita lo vamos a ver, degollado, decapitado. Vamos a ver diferentes apóstoles que murieron simplemente por el mensaje. ¿Queda claro esto? Derrumba falsas expectativas de creer que la vida por ser cristiano tiene que ser perfecta. Y cuando tú abraces esa verdad, cuando vengan las situaciones o cuando vienen las situaciones difíciles, tu fe no va a ser movida, va a estar establecida firmemente. ¿Por qué? Porque sabes que van a venir oposición, que van a venir problemas, que van a venir momentos donde tu seguridad va a ser amenazada, pero también vas a saber que Dios estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin, porque Él nos dijo, si tú ve y predica estas cosas y asegúrate de enseñarles a hacer lo que te he dicho, y he aquí, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Las circunstancias pueden ser diferentes, las circunstancias pueden variar en tu vida. Un día puedes estar bien, un día puedes estar mal, otro día puedes estar bien, otro día puedes estar mal. No significa que eres una mala persona, significa que eres humano y que estás viviendo lo que Dios dijo que ibas a vivir. Y la constante en todas estas variables en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en todo lo que sucede, se llama Cristo Jesús. Pero tenemos que entender la verdad. Tenemos que saber qué es lo que nos enseña la palabra acerca de ser discípulos. ¿Para qué? Para no vivir bajo expectativas incorrectas. ¿Estamos bien? Y a lo mejor dices, no, pues mejor me voy a una iglesia donde me digan que todo va a estar bien y todo va a estar bonito. Y es una de las formas en que se manifiesta la oposición. Querer escuchar solamente lo que quieres escuchar y no lo que debes o necesitas escuchar. ¿Vamos bien? ¿Están contentos? Pues ya no tanto. Ok, perfecto. Entonces, esto es muy estratégico, ¿verdad? Que tener éxito en la misión que Dios nos ha dado no significa seguridad en la vida, sino que por lo contrario, que la efectividad del evangelio no produce una aceptación amplia y que puede hacer que los ataques de la oposición se vuelvan más duros y sin causa y sin ningún remordimiento en las personas que los lanzan. Que la fidelidad a Dios no garantiza aceptación del mensaje y que decir la verdad no siempre abre puertas y que muchas veces las cierra. ¿Queda claro? ¿Te sirve saber esto? Sí, ¿verdad? Porque estás preparado. Dices, sí, yo le voy a entrar, voy a ser un discípulo de Dios y estoy preparado para entender lo que voy a enfrentar. Esto es exactamente lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Esto es exactamente por lo cual Dios inspiró a Marcos a poner este pasaje en el lugar donde los puso. Van bien contentos, van como gordo en tobogán, ¿verdad? Van con todo, dicen, no juegues, esto está padrísimo. No predicar, echar fuera demonios, sanar gente, no, yo soy wow. Están felices, pero dicen, espérense, porque ustedes van a enfrentar este tipo de cosas, ¿ok? Y ahora, esta mecánica que usa Marcos, o esta forma de escribir que usa Marcos en este pasaje, nos muestra o nos va a mostrar cómo opera la oposición. Y qué revela cada una de estas cosas acerca de la condición del corazón. Vamos a ver, ¿están conmigo? Vamos a ver tres diferentes personas que cuando son confrontadas con la verdad, su oposición hacia la verdad va a ser de diferentes formas. Y estas formas de operación van a revelar la condición de su corazón. ¿Por qué es importante esto? Porque tú y yo somos llamados a ser discípulos como fueron llamados a ser discípulos los apóstoles en ese momento. Somos llamados a predicar el evangelio y a estar preparados ¿para qué? Experimentar el rechazo, para experimentar todo lo bonito, pero también para experimentar la persecución, para experimentar la traición, para experimentar que te señalen o que te critiquen por el bien del evangelio, no porque te critiquen porque dices que eres cristiano y no te comportas como cristiano. Sí,
Eso es muy claro, ¿verdad? Porque dice, ay, pues es que me critican porque soy cristiano. No, te critican porque eres bien tranza. Te critican porque eres bien mentiroso. Te critican porque eres bien gandalla. O sea, no le eches la culpa a Jesús. ¿Sí me explico? Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, entonces puede haber oposición. Entonces, esta mecánica, la forma en que lo escribe, va a revelar cómo opera la oposición. Y no solamente en las personas afuera, que es una de las formas de verlo, pero también es cómo opera la oposición dentro de mi corazón para el mensaje de Dios. ¿Están conmigo? Eso está cañón. Entonces, vamos a ver, movimiento número uno, el punto número uno, quiero que lo veamos, y va a ser el personaje de Herodes. Ahorita voy a leer todo el todo el pasaje, versículo 14 del libro de Marcos, capítulo 6. Abran sus Biblias ahí, dice, el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, el que yo mandé que le cortaran la cabeza, ¿ha resucitado? En efecto, versículo 17, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había cansado de Herodia, su esposa, ¿verdad? Esposa fiel de Felipe, su hermano, y después él se casó con ella. Y Juan les había estado diciendo, ¿verdad? Le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a tu esposa, a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo. Ya que Herodes, vean esto, temía a Juan y ¿lo qué? Lo protegía. Lo protegía pues sabía que era un hombre ¿qué? Justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, quedaba muy desconcertado. ¿Y qué dice? Pero lo escuchaba ¿cómo? Con gusto, lo escuchaba con gusto. Por fin, versículo 21, se presentó la oportunidad en un cumpleaños de Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto le agradó a Herodes y a los invitados. Herodes le dice, pídeme lo que quieras, te lo daré. Y le dijo el rey a la muchacha, y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir, mamá? ¿Qué debo pedir, mamá? ¿Y qué dijo la mujer? La cabeza de Juan el Bautista. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarles al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado pero a causa de su juramento y en atención a los invitados no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza ¿en qué? En una bandeja. Se le entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Qué historia tan oscura, tan contrastante, después de venir de Jesús enviando a sus apóstoles a predicar de dos en dos, y ellos están experimentando el poder de Dios, la gloria de Dios, están experimentando cómo los demonios se sujetan a la verdad de Dios, cómo los demonios salen huyendo, cómo las enfermedades no pueden hacerle frente a la verdad de Dios. Están experimentando tantas cosas tan hermosas que en ese momento dice Marcos, vamos a hablar acerca de uno de los profetas más grandes que ha existido, Juan el Bautista, el cual fue degollado. Y Dios lo permitió. Toma, chango, tu banana. ¿Están bien la atención? Y así como que, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque Marcos necesita que sus lectores, ¿quiénes son sus lectores? Di conmigo yo, entiendan algo acerca del discipulado y acerca de la vida de seguir a Jesús.
La primera cosa que vamos a ver es cómo opera la oposición y qué revela esto acerca del corazón en la vida de Herodes. Lo primero que vamos a hacer, miren, lo primero que vemos aquí en la historia que tenemos que ver, vamos a resumirlo ahí rapidísimo. Lo primero que tenemos que ver es que cuando Herodes escucha acerca de Jesús y lo que la gente decía, entra en conflicto. Dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Juan el Bautista? ¿Jesús? ¿Juan el Bautista resucitó? ¿Por qué entra en conflicto? Porque la gente decía que Jesús era Juan, a quien Herodes había mandado a decapitar. En el versículo 16 lo vimos. Y aquí, al hacer esto, Marcos quiere que veamos algo muy importante, que nos demos cuenta de que esto no es simplemente más teología, sino quiere que nos demos cuenta de que Herodes está sintiendo culpa. Herodes se siente mal porque él mandó matar a Juan el Bautista y está haciendo esto porque quiere que veamos algo más profundo. No solamente que Herodes está teniendo conflicto, no solamente que Herodes se siente mal porque había mandado matar a Juan el Bautista, está sintiendo culpa y Marco quiere que vayamos más profundo y llama nuestra atención para hacernos ver que Herodes escuchaba a Juan. No solamente te dice, Herodes entró en conflicto por lo que le decían las personas, que a lo mejor que Jesús era Juan el Bautista. Dice, no, quiero que te enfoques en eso. Quiero que entiendas que Herodes escuchaba a Juan. Y no solamente lo escuchaba con gusto. Y de hecho la palabra en griego, cuando tú ves esta frase en griego, nos habla de que no solamente era una persona que estaba interesado en la conversación de otra persona, que le decía cosas interesantes. Habla de una relación en donde la persona que está hablando, en este caso Jesús, cuando Herodes recibía el mensaje, le daba gusto escuchar la verdad que Jesús le estaba diciendo. Le interesaba, le atraía y aún le movía fibras en el corazón. A Herodes le hablaba, tal vez a Herodes le interesaba, ¿verdad? Este mensaje que ofrecía Jesús de libertad y de perdón. Tal vez él deseaba ser libre de las situaciones en su vida, tal vez de los pecados que había cometido, porque él sabía que el haberse casado con la esposa de su hermano no era bueno. Juan el Bautista había sido apresado, ¿por qué? Porque les decía esto constantemente, les decía, ¿sabes qué? Tú estás mal, eso es un pecado. Y llamaba las cosas como eran. Y Herodes dice que lo escuchaba con gusto. Quería ser libre, quería tener perdón. Y también nos hace ver que Herodes protegía a Juan. No solamente eso, dice, y Herodes protegía a Juan porque veía y sabía que Juan era un hombre, ¿qué? Justo y santo. Herodes sabía quién era Juan. Herodes estaba de acuerdo con el mensaje de Juan. Herodes estaba siendo movido en su corazón por el mensaje de Juan. Herodes escuchaba la verdad con gusto. ¿Cuántos de ustedes escuchan la verdad de Dios con gusto? Dices, wow, qué hermoso. Si es duro, está difícil, pero wow, Señor, gracias. Está increíble. Gracias por confrontarme. Gracias por hablarme. Gracias por corregirme. Gracias por hacer estas cosas. Eso es lo que tenía Herodes. Herodes estaba completamente anonadado con Juan el Bautista. Entonces, Marco quiere que veamos eso y quiere que empecemos a ver cómo opera la oposición, porque ciertamente Juan el Bautista estaba en la cárcel porque Herodes lo había puesto en la cárcel. Herodes estaba opuesto al mensaje de Juan el Bautista, aunque lo conocía, aunque lo aprobaba y aunque le gustaba, pero estaba en contra. Lo metió en la cárcel. Decía, es real, pero hay algo en mi corazón que no dejó. Ahora, la pregunta correcta que debemos hacer acerca de esto es, ¿por qué Marcos quiere que notemos esto? ¿Por qué Marcos quiere que entendamos que Herodes no solamente, ¿verdad?, estaba conflictuado de escuchar estas palabras? ¿Por qué quiere que veamos que había una relación entre Juan el Bautista y una admiración de Herodes para con Juan el Bautista? Les voy a decir por qué. Porque nos revela que Herodes estaba siendo ambivalente. ¿Qué es ambivalente? Herodes estaba teniendo en su corazón dos sentimientos opuestos al mismo tiempo acerca de una cosa. Ahí les va. Por ejemplo, tu hijo se va al college, ¿ok? Tú puedes tener sentimientos ambivalentes. ¿Por qué? Porque por un lado dices, wow, qué padre, mi hijo está avanzando, está creciendo, está logrando sus sueños, qué increíble todo lo que va a lograr, las experiencias que va a tener, qué increíble, pero por el otro lado estás triste.
Porque ya no lo vas a ver, ya no va a estar en la casa, ya no va a estar en su cuarto, ya no vas a oír su ruido, ya no vas a oír su risa tan a menudo. Entonces tienes sentimientos ambivalentes, tiene dos valores, tiene emoción, tiene pasión, dices, wow, qué increíble, pero por el otro lado tienes miedo, tal vez, tienes tristeza, tienes ansiedad, porque cómo le va a ir y quién le va a cocinar, si este niño no sabe ni cómo levantar sus chones, qué va a hacer en el colegio. ¿Sí me explico? Esto es lo que estamos viendo. Herodes tenía sentimientos ambivalentes. En otras palabras, Marcos quiere que entendamos que cuando prediquemos la verdad de Dios o la palabra de Dios, la gente que se opone puede operar en una actitud ambivalente. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿qué genera en tu corazón? Si somos honestos, y no voy a pedirte que levantes tu mano, pero sé honesto contigo mismo. Cuando sabes que Cristo te está hablando la verdad, que es una verdad que traerá perdón, que es una verdad que traerá libertad, que es una verdad que traerá dirección, que es una verdad que te llevará a vivir una vida plena, en abundancia, pero al mismo tiempo te sientes emocionado por esto, pero al mismo tiempo sientes pero yo no quiero hacer eso que me están pidiendo. Me gusta, pero no me gusta. Me atrae, pero no me atrae. Y esto nos va a revelar que el corazón de este tipo de personas está dividido. Dividido. Está con un sentimiento aquí y un sentimiento contrario acá. Está dividido. La verdad estaba tocando a Herodes. Eso no hay duda. Estaba escuchándola, le gustaba, la apreciaba. La verdad estaba tocando a Herodes, pero no lo estaba gobernando. Y eso es lo que nos puede pasar en nuestra vida hoy en día. Estamos viendo lo que Dios está revelando, ¿verdad? O está dirigiendo a Marcos a escribir este evangelio con un propósito. Y este evangelio tiene el propósito de que sus lectores entiendan qué es el verdadero discipulado. Es un discipulado donde Dios quiere que te actives, que salgas, que prediques la palabra, que experimentes el poder de la palabra, que experimentes el poder del reino cuando Él te usa, cuando tú eres obediente. Él quiere que hagas todo eso, pero al mismo tiempo quiere que estés listo para experimentar el rechazo y experimentar la oposición y experimentar todas las cosas viles que puede llegar a ser la sociedad en contra tuya. ¿Por qué? Porque has creído en Cristo. Pero no solamente eso, Él quiere que entendamos que hay gente que opera de esa forma y tenemos que entender qué está pasando en sus corazones. Y tenemos que orar por ellos, tenemos que estar ahí por ellos, tenemos que ver por ellos. Es como la gente que está en prisión, que decía Ernesto, vamos, les predicamos, les decimos, pero hay una guerra en ellos. Satanás los acusa por lo que hicieron y por lo cual están en la cárcel, pero por el otro lado dicen, pero yo soy un hijo de Dios, santo, purificado, justo. Y hay un sentimiento, ¿será que soy, pero no soy? ¿Pero qué onda? Eso es lo que estamos viendo. El problema o la gente o tú tal vez que te encuentras en una situación ambivalente acerca de la verdad de Dios. Tenemos que entender que el problema que hay en este tipo de gente es que el problema no es ignorancia, es lealtad. ¿A qué le estoy siendo leal? ¿Estoy siendo leal a lo que Dios dice acerca de mí? ¿O estoy siendo leal a lo que yo deseo hacer porque eso siento que me llena, porque es algo nuevo, porque es algo que me emociona, porque es algo que... ¿A quién está? El problema es de lealtades, no de conocimiento. Y muchos de nosotros tenemos ese problema. Tenemos un problema de lealtad en nuestro corazón para con la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la sabemos, pero no permitimos que nos gobierne. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Marcos está escribiendo esto. ¿Por qué? Porque le está diciendo a los apóstoles, miren, estamos hablando de discipulado y tú tienes que entender y tienes que estar checando tu corazón. David decía constantemente, Señor, escudriña mi corazón. Escudriñalo. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, que ¿quién lo podrá comprender? Nos dice la palabra de Dios y muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, confía en tu corazón, mi hijo. Si tú sientes en tu corazón esto, hazlo. No. Y es lo que nos está mostrando Marco. A través de este pasaje nos muestra cómo opera la oposición.
Porque puede ser muy sutil. Estoy de acuerdo con todo, me gusta todo eso, me gusta todo eso, pero ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo que Jesús me dice. Yo no me voy a congregar todos los domingos. Yo voy una vez al mes y Jesús, di que te fue bien. Porque estoy ocupado los otros días. ¿Te gusta? Pero no te gusta. Como dicen los yucatecos en México, lo busco y no lo busco. Así dicen los yucatecos. Cuando dicen que no encuentran algo, dicen, es que lo busco y no lo busco. Es eso, sí me gusta, pero no me gusta. ¿Qué hay en tu corazón? Un corazón dividido. Un corazón dividido. Cuando llegó el momento para Herodes, en que Herodes tenía que sostener la verdad públicamente, cuando su hija le pide la cabeza, él debió haber dicho, ¿sabes qué? No. Cuando llegó el momento en que Herodes tenía que sostener la verdad públicamente, no pudo. No pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque le importaba más su imagen, su reputación y la presión que podía recibir de los otros. Él dijo, ¿sabes qué? No, yo prefiero quedar bien, que vean que yo soy un hombre de palabra. Yo voy a cumplir. Yo voy a hacer esto. Y aquí hay muchas verdades que para identificar cómo operamos nosotros cuando nos oponemos a Dios y cuál es la condición de nuestro corazón, la condición de corazón que tenemos cuando nos estamos oponiendo a Dios. En tu vida y en la vida de los demás. Constantemente. Yo puedo ver cuando doy consejerías o cuando platico con gentes o me dicen cosas, puedo ver que hay un conflicto en sus corazones. ¿Por qué? Porque están siendo ambivalentes. Les gusta Jesús, aman a Jesús, pero no quieren dejar a Jesús hacer su obra en ellos. Pero no solamente eso, porque si Dios me está permitiendo ver eso en otras personas, primero tengo que verlo en mi corazón y en mi vida. ¿Por qué? Porque primero tengo que ver la viga que hay en mi ojo para ayudar a los demás a sacar la paja. Esta escritura te confronta, te ayuda a poder identificar qué es lo que está pasando, pero también a discernir qué es lo que está pasando, pero también te ayuda a reflexionar en qué es lo que está pasando en tu corazón. Entonces, estas son las verdades que nos van a ayudar a identificar cómo operamos y cuál es la condición de mi corazón cuando opero de esa forma. Primero, puedes sentirte atraído por la verdad y aún así no rendirte a ella. ¿Cuántos se sienten atraídos por la verdad? ¿Y cuántos se resisten? Yo soy el único. Vénganse ustedes a predicar. Santos hijos de Dios. ¿Cuántos se resisten? A ver, se las voy a poner más fácil. Ya que están siendo no entiendo. ¿Cuántas veces Dios te dice que te congregues y no te congregas? Levanten sus manitas. ¿Todos? ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dicho que perdonen a esa persona que no puedes ni ver y no la perdonas? Levanten la manita. ¿Ya les está quedando más claro? ¿Les sigo? Es que no hay tiempo. Pero ya me entendieron, ¿verdad? Entonces, voy a volver a hacer la pregunta, queridos hijos del Señor. ¿Cuántos de ustedes se sienten atraídos por la verdad y aún así no se rinden a ella? Yo batallo con eso. Yo acabo de predicar en un congreso en matrimonios. Y luego me acuerdo de lo que prediqué y digo, ay. Es más, les voy a decir, el día que escribí, yo creo que ha sido uno de los mejores sermones que he escrito acerca de los matrimonios, lo escribí después de haberme peleado con Adri. Y Dios me agarró como perico a toallazos. Y escríbele, ándale. Y yo, y síguele, y dile acá. Pero no le digas a Adri que me estás diciendo todo esto, ¿ok, Señor? ¿Verdad? Amas la verdad, dices, wow, qué increíble está esto. Pero cuando dices, ay, pero ¿y no hay versión microondas? ¿No? Entonces, puedes sentirte atraído por la verdad y aún así no rendirte a ella. Y Dios quiere que entendamos por nuestro propio bien que no basta con que la verdad nos toque. Yo sé que todos vamos a salir de aquí y decir, wow, Dios me tocó con su verdad. ¿Verdad que sí? Dios me tocó. Pero no basta con eso, tiene que gobernarte. No basta con venir los domingos y escuchar algo y decir, qué bonito estuvo, qué padre, sí estoy de acuerdo contigo, Jesús. Lo importante es qué haces con ello después cuando cruzas esa puerta. ¿Qué haces con ello
el domingo que te estás subiendo a tu carro y te quieres empezar a pelear? No los he visto. Me han contado. No es cierto. Están conmigo. Eso está cañón. Y la otra cosa que podemos notar es que las decisiones bajo presión no crean tu carácter, lo revelan. El dicho que dice, los diamantes se forman bajo presión. Bajo presión, a mí me sacas lo camacho, lo rivas, lo mexicano, lo chilango. Lo que forma tu carácter se llama, o la persona que forma tu carácter es Cristo Jesús. Bajo su presión. Amén. Ahora vamos a ver a Herodías. Qué nombrecito, ¿no? ¿Cómo te llamas? Herodías. Herodes y Herodías. Ok, las doble. Ok, versículo 17. En efecto, Herodes mismo había mandado a que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Y yo me imagino ya a Herodes con él diciendo, sí, cierto, sí, yo sé que le estoy regalando, sí, no, tienes razón, Juanito. No, sí, Juanito, ya. Sí, mira, es más, vente a comer aquí conmigo. Sí, no hay bronca, sí, no, sí. Que no me voy a divorciar. ¿Verdad? Dice, la ley te lo prohíbe, por eso Herodías le guardaba rencor a Juan. Y no era porque Herodes estaba muy guapo, muy atlético, ¿no? Era posición, era poder, era riqueza. Era su avaricia, su deseo de tener más, de ser. Y muchas veces nos mueve a eso. El deseo de ser, de tener, de hacer. Y está cañón. Vemos cómo la oposición actúa desde otra postura. Vean esto. Y esto nos va a revelar qué hay en el corazón de Herodías. Lo primero que tenemos que ver es que Herodías no está confundida. ¿Estamos de acuerdo? No está confundida. Ella dice, no, yo sé lo que me está diciendo, lo que está diciendo Juan. No está confundida. Herodías no está confundida. Ve las cosas claramente. No está confundida, está siendo o se siente amenazada. Dice, no. Y las cosas las ve claramente porque Juan no solo habló la verdad, expuso su pecado. Y cuando la verdad amenaza lo que no quieres soltar, deja de ser una invitación y se vuelve tu enemigo. Es lo que está pasando con ella. La invitación de Jesús al revelarse su verdad, al revelarle su verdad, no era el exhibirla, no era el señalarla, no era el juzgarla, no era decir yo soy bueno y tú eres malo, era decir corrige el rumbo. Corrige el rumbo. Dios estaba enviando una invitación a Herodes. A Herodes le gustaba escuchar estas invitaciones. Tú y yo venimos a la iglesia porque nos gusta escuchar la invitación de Dios para vivir de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos. Nos gusta hacer eso, ¿verdad? Pero estamos divididos, tenemos ambivalencia en nuestros corazones. Y aquí vemos otro tipo de oposición en donde la oposición dice, ¿sabes qué? Yo por la verdad me siento amenazado. Me siento amenazado, expuesto porque has hablado de mi pecado y mi pecado es mi pecado y a mí nadie me lo toca. Y cuando la verdad, amenaza aquello que más deseas, se vuelve en tu enemigo. Y lo segundo que vamos a ver en ella es que no negocia, no reflexiona y no duda, decide eliminar de su vida la voz que la confronta. Y hay áreas en nuestras vidas que cuando escuchamos el mensaje de Dios, la silenciamos para que no nos confronte. La normalizamos para que no venga a nuestra cara y te digan, estás mal, esto no debes de hacer, esto no es la forma que te debes de comportar. Simplemente la silenciamos. ¿Por qué? Porque nos amenaza. Amenaza la manera en que vivimos y no nos permite justificar el por qué vivimos como vivimos. ¿Por qué crees que el movimiento de la izquierda se volvió tan fuerte y estuvo tan fuerte el endoctrinamiento? Entonces, porque quieren normalizar las cosas. Es normal
sentir esto, es normal sentir aquello, es normal que pienses que eres esto, es normal que pienses que eres aquello, es normal. ¿Por qué? Porque al normalizar no hay verdad que te confronte. Y esto es lo que estaba teniendo Herodías. Se volvió su enemigo. Decide eliminar la voz que lo confronta. ¿Por qué? Porque su poder, su posición, su vida dependían de sostener ese pecado. ¿Lo están viendo? Yo no voy a tener ni posición, ni poder, ni riquezas, si me arrepiento de este pecado. Yo no voy a cerrar el negocio y no la tranza. Es que así son los negocios, José. Tú no entiendes. En este mundo los negocios así son. Hay que transear. Porque el que no tranza, hasta se lo saben. Ahí vean qué hay en su corazón. ¡Qué cañón! ¡Qué cañón! En otras palabras, podemos entender, lo que podemos entender acerca de este tipo de personas es que pueden ver la verdad claramente y aún admitir que es la verdad, pero en lugar de aceptarla, la rechazan a tal punto que no solo están en contra de ella, sino que empiezan a guardar rencor en contra de ella. Vean, esto está muy cañón. Esto está muy fuerte. Empieza a haber rencor en contra de la verdad. Te empiezas a enojar con Dios de que te pide hacer cosas que no quieres hacer y empiezas a amargarte en contra de Dios. ¿Cuántas veces han visto a gente que dicen, a mí Dios no me ama? ¿Amargura? ¿Rencor? Porque la verdad le confrontó y dijo, no, espérate. El problema no es cómo te fue en la vida. El problema son las decisiones que tomaste. No, es que es culpa de mi esposa. Yo no me hubiera casado con mi esposa, pues, pero tú la escogiste, bro. O sea, nadie te puso la pistola para que te casaras. Y viceversa. No sé, el problema no es ese. En lugar de aceptar, empiezas a sentir rencor en contra de la dirección de Dios para tu vida, lo cual nos muestra un corazón endurecido, que busca la oportunidad perfecta para tentar en contra de la verdad. Estoy buscando, me estoy esperando a que se dé la oportunidad para que yo pueda hacer esto, para que pueda hacer yo, para que haga esto. No, me estoy, sí, yo sé, y sabes que Dios, yo quiero ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Por eso me vine al país donde se permite y se alienta la búsqueda de la felicidad. Y está bien, qué padre. Dios, y lo importante es que estamos bien sonsos. Dios no quiere que no tengamos gozo. Dios no quiere que seamos felices. Sí, está más preocupado por tu santidad, tu santificación, que por tu felicidad. Pero Dios quiere hacerte feliz a través de entender que si tú haces lo que Él te llama a hacer, entonces serás feliz. Porque vas a sentirte pleno, porque estás haciendo aquello para lo cual fuiste creado. El problema es que sientes que no te va a llenar. Eres ambivalente o simplemente estás rencoroso porque dices, no, es que yo quiero, y se los he dicho varias veces. Hay mucha gente, y yo en mi vida, en muchas áreas, donde he sufrido mi cristianismo en vez de haber gozado mi cristianismo. ¿Por qué? Porque mi cristianismo me decía que hiciera otra cosa contraria a lo que yo realmente quería hacer. Y lo sufrí al negarme. Pero por eso Jesús nos dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Y está bien bonito decirlo, pero está bien canijo hacerlo. ¿Sí me explico? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Buscan la primera oportunidad para decir, ¿sabes qué? No, voy a hacer lo que yo quiera. Y esto lo vemos cuando la hija de Herodes baila, la hija de Herodías baila y Herodes le dice, pídeme lo que quieres. Pídeme lo que quieres. Ella encontró su momento perfecto. Ella va a pedirle consejo a su mamá y su mamá le contesta en el versículo 24 del capítulo 6 de Marcos. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo hacer, mamá? ¿Qué le pido a mi papá? ¿Me le pido los tenis Converse que tanto he querido? ¿Le pido el novio que es del otro pueblo que somos enemigos? ¿Qué le pido? La cabeza de Juan mata la verdad. Mata la verdad. Él se levantó y dijo, ¿sabes qué? Tengo tanto rencor en contra de las verdades que me ha dicho este cuate que voy a esperar el momento. Su cabeza. Esa fue la oportunidad perfecta para deshacerse de la verdad. Ay.
Y muchas veces encontramos la oportunidad perfecta para deshacernos de la verdad cuando nos sentimos humillados o lastimados. Y aún le hemos dicho a Dios, es que si tú supieras lo que se siente, ¿verdad que sí? Es que, no, yo estoy bien en hacer esto. ¿Por qué? Porque a mí nadie me trata así. A mí nadie me va a humillar. Cuando la Biblia te dice, humíllate y el Señor te exaltará. Ambivalencia, sentimientos encontrados acerca de la verdad, constantemente confrontando, durísimo. Ahora, aquí hay que notar algo súper importante. Aun cuando vemos el mal operando con amargura, aun cuando veamos al mal operando con amargura en contra de la verdad, Herodías no hubiera podido matar a Juan sin la ambivalencia de Herodes. Él no hubiera podido, ella no hubiera podido. Pero ¿saben qué? Herodes era débil en la manera en que aceptaba la verdad. Y debido a la debilidad de Herodes, Herodías se aprovecha de esa debilidad y encuentra el momento oportuno para deshacerse de aquello que la confrontaba, de aquello que tanto había llegado a odiar. Y muchas veces en la relación de pareja pasa eso mismo. Uno es débil y el otro que ya está dolido, en lugar de venir a decir, sabes que perdona, no te hieras, no esto, no aquello, en lugar de hacer eso, sí es cierto, mi amor, no te valora, no te agradece. Y el otro que ya está herido, le echas más gasolina al fuego, o sea, estás viendo que el perro es bravo y le pateas el zaguán. Estás viendo que el niño le salen gases y le das frijoles. Dices, oye, ¿a poco no? Did you understand that? That is awesome. O sea, ok, ¿cómo lo digo en inglés? ¿Sí me explico? Está cañón. Y muchas veces es en la relación o con tus hijos. Tú enchílate, sí, haz tu pancho solito con Dios y, Señor, esos se pasan de lanza, ojalá se fueran al infierno. Y después te arrepientes, Señor, perdóname, ya sí, yo sé que tienes, pero necesitaba desahogarme. Y está bien, Dios sabe. Lo importante es que vayas a la fuente correcta para desahogarte. Dios no espera que seas perfecto, Dios no espera que no sientas cosas gachas, Dios no espera que no tengas, pues somos carne. No lo justifica y tenemos que ser mejores cada día, claro, porque estamos siendo transformados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para matar las obras de la carne. Claro, no estoy quitando una por la otra, pero estamos en un proceso y en ese proceso está bien, ve y habla con Dios, pero delante de tus amados, delante de tu esposa, delante de tus hijos, delante de tu suegra, delante de tu suegro, de tus papás, de tu mamá. Es que me trata mal, o sea, no. ¿Estás viendo y no ves? Cañón. Este contraste está muy cañón, está muy, muy cañón. Y aquí, este contraste es clave. Mientras Herodes lucha con la verdad, Herodías decide silenciarla. ¿En qué áreas de tu vida estás luchando con la verdad y en qué áreas de tu vida ya la has silenciado? Y esto es increíble porque estamos viendo una degeneración que está pasando dentro de esta familia. Una degeneración. Uno lucha con la verdad, otro ya la silenció. Y si lo quieren ver, está cañón. Esta degeneración está pasando dentro de este matrimonio que no solamente les va a tocar a ellos, sino que se extiende a su siguiente generación. Vamos a ver. La hija. Versículo 21. Por fin se presentó la oportunidad de Herodías. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó. Y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Aun cuando sea eso.
Y ella salió a preguntarle a su mamá, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Versículo 25. Enseguida se fue corriendo, enseguida él conmigo, enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. No mañana, no en 3 días, no en una semana, ahorita. No te ves a rajar. Ahorita mismo me das la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y el rey se angustiado. Pero a causa de sus juramentos, a causa de su debilidad, a causa de su ambigüedad, en esta atención a los invitados no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de eso, los discípulos de Juan fueron y sepultaron a Juan. Este pasaje se vuelve muchísimo más fuerte. La hija entra en escena. Lo más fuerte de esto es que no vemos que haya algún conflicto interno en ella. ¿Lo ven? No hay conflicto. No hay lucha. Ay, mamá, ¿cómo crees? Oye, mamá, no, oye, ¿por qué? ¿Qué te hizo? No hay conflicto. No hay incomodidad, solo ejecución. Solo ejecución. Pide la cabeza de Juan y le pide, y enseguida, en una bandeja, es fría, es directa, sin conciencia aparte. ¿Saben por qué? Porque creció en un ambiente en donde la verdad ya había sido negociada. ¿En dónde están creciendo tus hijos? ¿Quién eres, Herodes o Herodias? O el lunes eres Herodes, el martes eres Herodias y el miércoles es la hija. Y no puedes aguantarte para que sea miércoles. La verdad ya ha sido negociada y más adelante silenciada. Para lo que Herodes era conflicto, lo que en Herodes era conflicto, lo que en Herodias era odio, en su hija ya era normal. La verdad es lo que yo diga, no lo que Jesús diga. Y aquí está el golpe del texto. El pecado que no confrontas se normaliza. Y el pecado que se normaliza se hereda. No porque sea una maldición generacional que pasa, no. Porque Dios no hace eso. O sea, ¿qué culpa tienes que tu papá hizo eso? No, Dios no está hablando de eso. Cuando dice, y la maldad de los padres visitará a la tercera y cuarta generación, no está hablando de eso, está diciendo, ¿por qué? A lo que se refiere la palabra en el Antiguo Testamento es que Dios dice, ¿sabes qué? Tú tienes que instruir a tus hijos en mi ley, tú tienes que enseñarles mi fe, tú tienes que enseñarles lo que yo digo acerca de las cosas. ¿Para qué? Para que no venga maldición de generación en generación. Instrúyelos, diles, enséñales. Y es lo que estamos viendo aquí. Es lo que estamos viendo aquí, un pecado que no confrontas, que es que no aceptar la verdad, o ser coqueto con la verdad, pero no sujetarte a la verdad, o odiar la verdad porque te lastima, porque te confronta, porque no lo quieres hacer. Eso, el pecado que no confrontas se normaliza en tu casa. Y el pecado que se normaliza se hereda. No, pues es que mi papá le hace así, mi mamá le hace así. Y somos culpables aquí toditos. No hay uno que nos salvemos. Y si tú no eres papá, apréndele, porque para allá vas. Hay algo profundamente trágico aquí. Vean esto. Herodes escuchó la verdad, pero no la obedeció. Herodias rechazó la verdad y la atacó. Pero la hija ya ni siquiera lucha con la verdad. Ahora tú me puedes decir, no, yo no ataco la verdad. A ver. Atacar la verdad de Dios es simplemente no hacer lo que Dios te manda. Porque tú eres parte de su cuerpo. Y si el cuerpo se rehúsa a hacer lo que tú le mandas, a ver, que un día tu dedo se rehúse a obedecerte. Que quieras picarle en el elevador para el 4.º piso y le pique al 2. Yo no quiero ir al cuarto.
Ir en contra. Atacas la verdad. Está muy cañón. Y la hija ya ni siquiera lucha. Aquí estamos viendo cómo opera la oposición. Opera en un corazón ambivalente, conflictuado por estos sentimientos de que amas la verdad, pero no te sujetas a la verdad. Opera, y esto revela un corazón dividido, opera también en un corazón amargado, en contra de la verdad, lo cual revela un corazón duro. Y opera en un corazón adormecido que no sabe lo bueno ni lo malo. ¿Por qué? Porque la verdad ya ha sido negociada y silenciada. Y por último vemos a Juan el Bautista. Enviaron al verdugo, trajo la cabeza, se entregó. En medio de todo esto, vemos un contraste. Juan el Bautista no negocia, no suaviza la verdad, no se adapta, dice la verdad aunque le cueste la vida. Sin rescate, sin milagro. Ay, qué mala onda que Dios no hizo algo con Juan. ¿Por qué no lo libró? ¿Por qué no perdona a Dios a Satanás? Sin intervención visible. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos que aun cuando hablemos la verdad, aun cuando el ministerio sea exitoso, no asegura mi seguridad, no determina mi seguridad, mi fidelidad y todas las cosas. Está cañón. Juan murió, pero no sin propósito. Porque su vida y su muerte apuntaron a algo más grande. Cuando la Biblia habla de que Juan el Bautista es el forerunner, el que viene antes del Mesías, el que corre antes del Mesías, ¿sí me explicó? El que corre antes del Mesías. La vida de Juan fue diseñada para algo, para apuntar a la vida, a la muerte, a la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan vivió de la forma que Jesús viviría. Juan murió de la misma forma que Jesús murió, hablando la verdad. Juan murió en manos de una persona que tenía un corazón ambivalente. Jesús murió en manos, Herodes, un corazón ambivalente. Jesús murió en manos de Poncio Pilatos, el cual también tenía un corazón ambivalente. Juan murió para darnos una lección. Jesús murió para darnos vida eterna. Y no solamente eso. Él hizo todo lo que hizo, Juan el Bautista. Jesús hizo todo lo que hizo para ponernos el ejemplo a ti y a mí de cómo debemos vivir para Él. De constantemente checar nuestros corazones. De constantemente analizar si me estoy peleando con la verdad, la estoy odiando la verdad, o estoy coqueteando con la verdad, pero no me sujeto a la verdad, o simplemente estoy normalizando las cosas que hago mal, porque mi verdad, la verdad de Dios, he decidido silenciarla en esa área de mi vida y sigue atacándome. La fidelidad a Dios no siempre te protege del costo, pero siempre te va a dar propósito. Hay un costo. Juan prepara el camino para Jesús en su mensaje y en su muerte. Ambos dicen la verdad, ambos son inocentes, ambos son ejecutados por líderes débiles, ambos mueren bajo presión social. Marcos nos está preparando con esto. ¿Por qué Marcos pone este texto exactamente después de que los discípulos están bien contentos porque todo está bonito? Porque les dice, ¿sabes qué? No es de si algún día se va a poner las cosas mal. Cuando las cosas se ponen mal, ¿qué vas a hacer con la verdad? ¡Qué cañón! Jesús en pocas palabras le está diciendo, ok, discípulos, salgan, hagan esto. ¿Por qué? Aquí está mi verdad. Ian, aquí está mi verdad. La verdad de Dios, aquí está. Luca,
Aquí está la verdad de Dios. Mago, aquí está la verdad de Dios. Ernesto, aquí está la verdad de Dios. Héctor, aquí está la verdad de Dios. Aquí está la verdad de Dios. Aquí está la verdad de Dios. Le estaba entregando la verdad. Y le está diciendo, ahorita está bien chido ver la verdad, está bien padre. Qué gusto verte. La verdad está bien chida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, ay, está bien padre, nos está yendo al puro tiro. Aquí está la verdad, mi bro, aquí está. A ver, la novia nueva. Aquí está la verdad. El novio nuevo, la verdad. Ahí está la verdad. El novio no tan nuevo. La novia nuevecita. Cerca la bala. ¿Verdad? Ahí está la verdad. ¿Qué va a pasar contigo cuando venga oposición? ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Es tu verdad o no es tu verdad? ¿Qué vas a hacer con esa verdad, hija? También te la está dando Dios a ti. No porque estés chiquita, significa que no. Tú eres su hija, una princesa de Dios, y Dios te está entregando su verdad. ¿Qué vas a hacer con ella? How are you guys? Do you speak Spanish? Oh, that's awesome. ¿Eh? ¿Un poquito? Awesome. Thank you for being here. That's awesome. Me distraigo bien fácil, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con esa verdad? ¿Qué va a hacer con la verdad? ¿Qué vas a hacer hoy con la verdad? ¿Predicarla? ¿Vivirla? ¿Asombrarte por ella u odiarla? Marco nos está preparando. Lo que le pasó a Juan le iba a pasar a Jesús. Y lo que le pasó a Jesús te puede pasar a ti. No vas a morir en la cruz porque Él lo hizo para morir en la cruz. Pero lo demás, el rechazo, todas esas cosas nos van a pasar. Entonces, ¿cuál es el resumen de los corazones? Herodes dividido, Herodias endurecido, qué feo nombre, Herodias. La hija deformado. Y Juan, firme. Un corazón que dio fruto al 30, al 60 y al 100%, como lo describe la parábola del reino de Dios en Mateo 13. Entonces, yo quiero que esta mañana, no tomes esta historia o no tomes este pasaje solo como una historia. Es un diagnóstico. Y pregúntate, ¿dónde estoy siendo como Herodes? Atraído por la verdad, pero sin someterme a la verdad. ¿Dónde estoy siendo como Herodias? Resistiendo lo que Dios está confrontando. ¿Qué estoy moldeando en otros que están aprendiendo de mí? Porque déjame te digo algo, alguien siempre está aprendiendo algo de ti. Alguien siempre te está observando. Mientras unos regresan emocionados por la misión, en este pasaje Marco nos recuerda algo que no podemos ignorar. La verdad transforma, pero también confronta. El evangelio avanza, pero no sin oposición. Y lo más importante de hoy, no todos vamos a responder igual. La pregunta final es, ¿qué tipo de corazón hay en mí cuando la verdad está justo enfrente de mí? Wow. ¿Por qué no hacemos lo que Juan predicó y lo que Jesús predicó? Por algo era el forerunner, el que corrió delante de Jesús. ¿Qué predicó? Arrepiéntanse. ¿Qué predicó Jesús? El tiempo se ha cumplido, el reino está cerca. Aquí, ya aquí y todavía no. El reino está aquí. Arrepentíos y creer. ¿Crees lo que tu palabra dice hoy? ¿Crees en esta verdad? ¿Te quedó clara? ¿Crees la verdad? Den señales de vida. Ok. ¿Qué vas a hacer con ella hoy? Si quieres una pista, arrepintámonos.